La evolución histórica de la lógica. La lógica tiene una existencia milenaria, desde los remotos tiempos de la Jonia. En un proceso de crecimiento paralelo al de la ciencia, ha ido enriqueciéndose y tomando su forma definitiva hasta el nivel que se encuentra en la actualidad. La lógica es esencialmente de origen griego, aun cuando son valiosas las contribuciones llegadas del lejano oriente, de China e India particularmente. Del año 600 a.C. hasta 300 a.C. se desarrollan en Grecia los principios formales de las matemáticas. Este periodo clásico lo protagonizan Platón, Aristóteles y Euclides. Platón propone ideas o abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y sistematizado. Euclides es el autor que establece el método axiomático. En los elementos, Euclides organiza las pruebas deductivas de que dispone dentro de una estructura sistemática, rigurosa, altamente eficaz. 1500 d.C. a 1800 d.C. Ante el retroceso de la escuela clásica de los griegos, se presentan periodos de autoridad religiosa. El Renacimiento es el inicio de una nueva revolución que revive la ciencia y las matemáticas. Los representantes más destacados son Descartes, Newton y Leibniz. Durante estos años, John Locke determina qué valor tiene nuestro conocimiento. Ejerció una enorme influencia en la cultura europea de finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Asimismo, Immanuel Kant propone una lógica formal, en la cual ningún contenido es objeto del conocimiento lógico, ya que de la cosa en sí no podemos tener conocimiento, solo podemos hablar de la cosa como se me representa. El entendimiento, en particular, está sometido en sus acciones a reglas que podemos investigar. Más aún, hay que considerar el entendimiento como la fuente y facultad de pensar reglas en general. Evolución lógica de 1950. La lógica evoluciona, pues como un gen, hacia la culminación del conocimiento libre que hace del rigor formal de la matemática griega. Emerge renovadamente de etapas de persecución tan oscuras como la Edad Media y otros intentos más recientes, hasta el intercambio constante y continuo de datos en la moderna era de estructura de redes que Internet proporciona a modo neuronal a la humanidad. Lógica matemática. El objetivo de la lógica matemática es cuestionar con el mayor rigor los conceptos y las reglas de deducción utilizados en matemáticas, constituyendo la lógica por ello una verdadera matemática. Una teoría matemática considera objetos definidos, enteros, por ejemplo, y define leyes que relacionan a estos objetos entre sí, los axiomas de la teoría. De los axiomas se deducen las proposiciones, los teoremas y a veces nuevos objetos. La construcción de sistemas formales, formalización, piedra angular de la lógica matemática, permite eliminar la arbitrariedad en la elección de los axiomas y definir explícita y exhaustivamente las reglas de la deducción matemática. Formalización de las matemáticas. Esta etapa se caracteriza por el resurgimiento de la formalización rigurosa de las matemáticas, que en la etapa clásica griega fue representativa. El uso de los infinitesimales fue una de las prácticas más notorias en la época renacentista, para la cual no se ofrecía una justificación. La rigorización del análisis llegó con la eliminación de los infinitesimales y la presencia de los límites como argumento. En este periodo se crea la lógica simbólica, la escuela formal, la lógica booleana, el cálculo proposicional, la inducción matemática, el cálculo de secuentes. Personajes muy notables de esta etapa son Peano, Hilbert, Frege, Boole, De Morgan, Jensen, Russell, Gödel y Whitehead. A Russell y Gödel se deben los planteamientos de las limitantes de la lógica y de la ciencia en general.
Gracias por tu atención.